¿Qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo video de matemáticas. Continuamos con el solucionario de la guía de autoestudio. Hemos llegado a la sección de funciones reales y trigonometría. Una sección que está bastante cargada de teoría y que probablemente junto con la sección de álgebra y geometría analítica sean los temas con los que más ataque el examen de admisión. Les decía que es una sección bastante cargada de teoría, pero si dominan esta teoría pueden ahorrar bastante tiempo a la hora de resolver los ejercicios. Un ejemplo sería el caso del ejercicio 1 que les muestro ahora, donde se nos pide que encontremos el dominio y el rango de una función. Manejando la teoría, con solamente ver la función, pueden darse cuenta que se trata de una función lineal, un polinomio, y que es lineal porque el grado de la función es 1. Y con eso ya podrían saber que el dominio y el rango son el conjunto de los números reales para ambos casos. Y que la respuesta sería el inciso C. Antes de pasar al ejercicio 2, quiero hacerles un pequeño resumen acerca de algunas características de las funciones más conocidas. Esta información con el objetivo de que tengan una base teórica para que puedan resolver ejercicios sobre dominio y rango, como el caso de este primer ejercicio. Ya que si manejan información de los tipos de funciones que existen, pues entonces se hacen una idea más clara de cuál podría ser el dominio y cuál podría ser el rango de estas funciones. El primer tipo de función es el conocido como función polinomio. Un polinomio tiene esta forma, es una función que se desarrolla como un polinomio. Normalmente lo representan con la letra P de X. En el caso del ejercicio número 1 podemos ver que es una función polinomio de grado 1 que llegaría hasta esta parte prácticamente, donde el a sub 0, que sería el término independiente, es el 4, el a sub 1 es el coeficiente de la X, en este caso 2, y como la X tiene grado 1, entonces es un polinomio de grado 1. Y los polinomios de grado 1 son funciones de tipo lineal. Esto quiere decir que su gráfica es una línea recta. Puede ser una línea recta de esta manera, puede ser inclinada de esta manera también, etc. Todas las funciones que son de tipo polinomio, como las que les muestro ahora, tienen como dominio el conjunto de todos los números reales. Cualquier polinomio, su dominio es el conjunto de los números reales. Esto se debe a que el dominio se refiere al conjunto de valores que uno puede tomar o que una función puede tomar sin que se produzca una indeterminación. Hay varios tipos de indeterminaciones. Por ejemplo, si tenemos una función racional, que ya vamos a ver después, la función racional tiene la forma de una fracción. Por ejemplo, tiene una función en el numerador, tiene otra función en el denominador. El dominio para una función racional serían todos aquellos valores que no producen cero en el denominador, porque si llega a producirse un cero en el denominador, entonces nos quedaría una división por cero, lo cual sería una indeterminación y por lo tanto no formarían parte del dominio. Pero en el caso del polinomio, volviendo al caso del polinomio, vemos que acá no se trata de una fracción. Por lo tanto, no va a existir la indeterminación de división por cero. Otra indeterminación es que nosotros tengamos una raíz de índice par de una cantidad negativa. Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 1 no existe en el conjunto de los números reales. Una raíz de índice 4 de menos 1 no existe en los números reales. Y así para cualquier índice par. Ese sería otro tipo de indeterminación que no se produce en el caso de la función polinomio porque no existe radical. Entonces, ya viendo estas características de una función polinomio que no posee radicales, por ejemplo, que no posee denominador, entonces ya desde ese momento nos damos cuenta que el dominio son todos los números reales. En el caso del recorrido sí que habría que hacer un cálculo. El recorrido me refiero al rango y recorrido son lo mismo. Y esto se debe a que en la función polinomio, en el caso de
la función polinomio una línea recta, nosotros tenemos un gráfico como este y podemos tener una función de esta forma. ¿Hacia dónde tiende esta línea recta? Al más infinito. Y si la ampliáramos hacia acá, o más bien preguntándonos desde dónde viene desde el menos infinito. Esto quiere decir que los valores que recorre esta función lineal van del menos infinito al más infinito. Es decir, recorre todos los valores. Y por lo tanto su recorrido es el conjunto de los números reales. Pero eso no ocurre en la función polinómica de grado 2 o de grado par. Las funciones que son polinomios y de grado par, por ejemplo, la de grado 2, vamos a llegar hasta esta parte, tienen por ejemplo esta forma. Esta es una parábola. Ya lo vamos a estudiar más a detalle en el tema de geometría analítica. La parábola tiene un punto que se llama vértice. Vamos a colocarlo aquí. Por ejemplo, acá. Este es el vértice de la parábola, que es un punto de la forma x, y. Los valores del dominio, no lo había mencionado, se refiere a los valores de x. Aquí tenemos el menos infinito y aquí tenemos el más infinito. Es una función polinómica, por lo tanto su dominio son todos los números reales. ¿Cómo se interpreta esto? Que nosotros podemos tomar un valor para x muy a la izquierda, muy negativo, y ese valor nos va a producir un valor aquí para y. No se va a producir una indeterminación y por lo tanto forma parte del dominio. Y los valores de y, que se refieren al rango o al recorrido, estarían limitados. Si vemos aquí tenemos una altura y la gráfica recorre desde este punto hacia arriba. Por lo tanto, desde ahí estaríamos viendo que el recorrido es desde el valor que tenga y en el vértice hacia el más infinito. También hay parábolas que tienen esta forma, son cóncavas hacia abajo. En este caso aquí tenemos el valor de y el recorrido sería desde el valor de y al menos infinito. Por dejar esto claro, ¿verdad? Hay funciones de grado 3 que tienen esta forma y en este caso el recorrido, que son los valores de y, ¿de dónde vienen? Del menos infinito. ¿Y hacia dónde van? Al más infinito. Por lo tanto, su recorrido son todos los números reales. Existe el tipo de función racional, les mencionaba, aquí los presento, que las funciones racionales están formadas prácticamente por dos polinomios, uno en el numerador y uno en el denominador. Y les mencionaba que la función racional, el dominio va a estar limitado a todos aquellos números donde el denominador no sea 0. Ya que si se vuelve 0, se produce una indeterminación, que sería la división por 0. Tenemos el tipo de función logaritmo, que también lo vamos a ver en esta guía. La función logaritmo no está definida para valores de x que sean negativos y tampoco para 0. Esto se debe a que la función logaritmo lo que plantea es que encontremos un exponente para que al elevar la base a nos dé x. Y no existe ningún exponente, es decir, si lo ponemos aquí, no existe ningún valor para el exponente que nos produzca un x negativo. Nosotros podemos tener, por ejemplo, un 2 y no importa, si la base a es 2, no importa a qué exponente lo pongamos, no nos va a producir un valor negativo. Por lo tanto, es que aquí les menciono que el dominio, los valores de x, están limitados a valores que sean mayores que 0. Y escrito como un conjunto, se colocaría de esta forma. Sin embargo, la gráfica de la función logaritmo tiene un recorrido que es igual al conjunto de los números reales, ya que tiene esta forma, que viene del menos infinito y va hacia el más infinito. Tenemos también la función inversa del logaritmo, que es la función exponencial, que tiene esta forma. Y en este caso, el dominio son todos los números reales, porque nosotros podemos colocarle a x cualquier valor y nos va a producir un valor para y.
Sin embargo, el recorrido está limitado a todos los valores que son positivos, ya que no importa qué valor tenga x, qué valor sea el exponente, siempre nos va a producir un número que es mayor que 0. De hecho, aquí habrían casos tanto en logaritmo y en exponencial en el que no se cumpliría esto. Y es que eso dependería de la base. Por ejemplo, si la base A fuera negativa, por ejemplo menos 3, y el exponente fuese impar, por ejemplo 3, esto nos produciría un valor negativo que sería menos 27. Y por lo tanto, el recorrido no sería esto. Esto aplicaría para cuando el exponente es par. También tenemos lo que serían las funciones trigonométricas. Por ejemplo, el seno y el coseno tienen un dominio del conjunto de todos los números reales, pero su recorrido está limitado a menos 1 o de menos 1 a 1. Son unas ondas, se llaman ondas de esta forma, que suben hasta 1 y que bajan hasta menos 1. Nunca toman valores por encima de ellos. Tenemos también la función trigonométrica, que es la tangente, y su dominio está limitado a aquellos valores donde el coseno no sea 0. ¿Por qué? Porque la tangente está definida como seno dividido entre coseno. Si el coseno vale 0, que es el denominador, se produce una indeterminación, que es división por 0. Y el recorrido de la función tangente, que tiene esta forma, viene desde menos infinito hasta más infinito. Por lo tanto, son todos los números reales. Y en el caso de la cotangente, que es la función inversa multiplicativa de la tangente, tenemos que el dominio serían todos los valores donde el seno no sea 0. Y eso es porque la cotangente es coseno dividido entre seno, es decir, el seno queda como denominador y por lo tanto, si el denominador es 0, se produce la indeterminación de división por 0. Y el recorrido de la cotangente sería el conjunto de todos los números reales, porque su gráfica es similar a la de la tangente, como de esta manera, viniendo del menos infinito y yendo al más infinito. Este sería un pequeño resumen de los principales tipos de funciones. Y por supuesto que en la mayor parte de ejercicios que seguramente les van a aparecer en el examen o incluso en esta guía, pueden encontrarse con casos combinados. Casos combinados como por ejemplo que una función racional nos aparezca con funciones trigonométricas y también con polinomios. También el caso de que una función trigonométrica tenga como argumento, es decir, aquí en lugar de x, tenga como argumento una función que es un polinomio. Vamos a pasar, luego de esta introducción, doy por terminada la introducción, voy a pasar a resolver el ejercicio número 2. En este ejercicio se nos pide que evaluemos el valor de menos 1 dentro de la función real dada, que sería 2x² más 5x menos 3. Cuando se les pidan la evaluación de una función en cierto valor, quiere decir que este valor es el valor que toma x en ese momento y queremos saber qué valor toma y si la x tomó menos 1. Recuerden que f de x, o la función, se refiere al valor de y. El argumento de la función es lo que tenemos aquí dentro del paréntesis, es el parámetro, es el valor de x. Si la x vale menos 1, entonces aquí vamos a tener f de menos 1. Y el desarrollo dentro de la función es simplemente que donde está la x, ya no colocamos x, sino que colocamos el valor de x, en este caso menos 1. De manera que va a quedar de esta forma, f de menos 1 igual a 2 por x al cuadrado, pero la x vale menos 1, así que menos 1 al cuadrado más 5 por el valor de x menos 3. Lo desarrollan y obtienen que el valor de f evaluado en menos 1 es igual a menos 6 y por lo tanto la respuesta es el inciso B. Pasamos al ejercicio número 3. Nos encontramos con otra función acerca de rango. Para determinar el rango de esta función, recuerden lo que les mencioné.
En estos ejercicios pueden ahorrar tiempo si dominan la teoría. Con solamente ver el ejercicio, veo que la función h de x es una función polinomio. Tiene la forma de un polinomio de grado 2. Entonces, como tiene la forma de un polinomio de grado 2, yo ya sé que el dominio son todos los números reales, porque es un polinomio. Y en el recorrido, como se trata de una función de grado 2, ya sé que es una parábola. Les mencionaba en la introducción que las parábolas pueden ser de dos formas. De hecho, pueden ser de 4 formas, que ya les muestro, les recuerdo ahora mismo. Las parábolas pueden ser en dos términos generales, pueden ser verticales y pueden ser horizontales. Dentro de las verticales tenemos las que son convexas y las que son cóncavas. Y en las horizontales tenemos las que abren a la izquierda y las que abren a la derecha. Estos son los 4 tipos de parábolas que nos vamos a encontrar en esta guía. Las horizontales las vamos a ver más a detalle en el tema de geometría analítica. Y ahorita nos vamos a centrar en el caso de las verticales. ¿Qué determina que una parábola sea convexa o que abra hacia arriba o cóncava o que abra hacia abajo? Conocida también como cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Lo determina el signo del término cuadrático. Si este término cuadrático es positivo, la parábola abre hacia arriba. Y si es negativo, abre hacia abajo. Con esa información tan sencilla, ya sabemos que es una parábola que es vertical. ¿Por qué es vertical? Porque el que está al cuadrado es la x. Si fuera la y la que estuviera al cuadrado, es decir, este término estuviera al cuadrado y no la x, entonces sería una parábola horizontal. Entonces, como la x es la que está al cuadrado, se trata de una parábola vertical. Además de eso, como el término cuadrático es positivo, ya sé que la parábola abre hacia arriba. Ahora más información para resolverlo. Recuerden que la parábola tiene por acá un punto que se llama vértice. Lo vamos a representar como h para el valor de x y k para el valor de y. Y les decía al inicio que esta parábola que abre hacia arriba tiene un recorrido que va desde el valor de y, es decir, desde k, hasta el más infinito. Esto es obvio de interpretar porque el recorrido quiere decir los valores por donde pasa la gráfica, por donde pasa el trazo de la gráfica. Y vemos que acá no existe el trazo de la gráfica, por lo tanto no pasa por ahí, no es parte del recorrido. ¿Qué valores recorre? Desde este punto hacia arriba. Así que el recorrido tendría la forma k, más infinito. Y ahora tendríamos que determinar cuál es ese valor de k. Para esto existe una fórmula, la fórmula para determinar el vértice de una parábola, vértice h, k, donde el valor de h, el valor de x, se calcula como menos b dividido entre 2a. ¿De dónde obtengo el valor de b y el de 2a? Recuerden que esta parábola es un polinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Es decir, que aquí tengo a, que sería 1. B, que es el coeficiente de la x, sería 6. Y c sería menos 2. Así que solamente sustituyen los valores en la fórmula y obtienen que el valor de h es menos 3. Ahora, pero lo que nos interesa es el valor de k. ¿Cómo obtenemos el valor de k? Simplemente el valor de k resulta ser la función evaluada en el valor de h. De manera que vamos a tener h evaluada en menos 3. Sustituimos el valor de x por menos 3. Y obtenemos entonces que el valor de k es menos 11. El vértice lo tenemos en menos 3, menos 11. Y como el recorrido es desde k al más infinito, entonces el recorrido sería de menos 11 al más infinito. Y ya tenemos resuelto el ejercicio 3. El ejercicio 4 no lo agregué a esta guía porque es un repetido de la guía anterior. De hecho, creo que el ejercicio 8 también era el otro repetido. En el ejercicio 5 tenemos un problema que nos dice que la tasa de crecimiento y
de un niño en libras por mes se relaciona con su peso actual X en libras mediante la fórmula, nos dan una fórmula donde C es una constante positiva entre 0 y 21 y nos preguntan a qué peso se tiene la tasa máxima de crecimiento. Para resolver este ejercicio, primero lo que hice fue multiplicar. El CX está multiplicando por lo que está dentro del paréntesis, por el 21 menos X. Si lo multiplicamos, vamos a obtener esta ecuación. Por la teoría que hemos venido viendo, vemos que se trata de un polinomio de grado 2. Vemos que el coeficiente de la x al cuadrado, que es c, es negativo. Por lo tanto, ¿de qué nos estamos dando cuenta ahí? Nos estamos dando cuenta que como se trata de un polinomio de grado 2, entonces es una parábola. Como la x es la que está al cuadrado, es una parábola vertical. Y como el coeficiente de la x al cuadrado es negativo, es una parábola que además de ser vertical, abre hacia abajo. Tiene esta forma. Tengamos eso en mente y nos dice a qué peso se tiene la tasa máxima de crecimiento. Este es un tema de máximos y mínimos que en la universidad lo van a ver con mayor profundidad. Vamos a suponer que aquí tenemos el valor de x0 y aquí tenemos el valor de x21. Esta gráfica, cada uno de los puntos en esta gráfica representan, dice que el peso, dice que la tasa máxima de crecimiento, dice la tasa máxima de crecimiento Y. Entonces este es el crecimiento, la tasa de crecimiento. ¿Dónde tiene el punto máximo? En la parte más alta. Y resulta ser que la parte más alta de una parábola que es vertical y cóncava hacia abajo es el vértice. Así que lo que tenemos que encontrar aquí es el valor del vértice. ¿Qué representa el valor de x? Lo que tenemos aquí. El valor de x, como lo ven aquí, representa la edad, dice, el peso actual en libras. Por lo tanto, aquí tenemos el peso actual donde se produce la máxima tasa de crecimiento. Este valor de x en el vértice resulta ser h. Por lo tanto, lo que necesitamos encontrar es el valor de h. Y recuerden que el valor de h, por la fórmula que vimos antes, se calcula como menos b entre 2a. ¿Cuánto vale b? B vale 21c, que es el coeficiente de la x. ¿Y cuánto vale a? A vale menos c. Así que donde tenemos 2a, tenemos 2 por el valor de a, que es menos c. Y vamos a tener 21c entre menos 2c. Se simplifican las c. También tenemos menos 21 entre menos 2. Por lo tanto nos daría 10.5 positivo. Y la respuesta sería el inciso C. Pasamos al ejercicio número 6. Se nos dice que hace 5 años se compró una casa en 16.000 y que este año fue valorada en 19.000. Se nos dice que suponiendo que el valor de la casa está relacionado linealmente con el tiempo, la fórmula que indica el valor de la casa en cualquier tiempo después de la fecha de compra es, como nos dice que están relacionados linealmente, quiere decir que la función que modela este problema, la función que modela el precio de la casa, es un polinomio lineal de grado 1, porque es linealmente relacionado con el tiempo, dice. Vemos aquí en las respuestas que todos son polinomios de grado 1. Podría ser cualquiera de ellos entonces. Y procedemos a plantear lo siguiente. Todas las funciones lineales van a tener como una característica igual, que ya se las voy adelantando porque esto también lo vamos a ver en el tema de geometría analítica. Mx más b. M se refiere a la pendiente y b al intersecto con el eje Y. Si nosotros tenemos una gráfica lineal como esta, la pendiente nos dice la inclinación que hay para esta gráfica y b nos dice el punto donde la gráfica choca con el eje X, pero eso lo vamos a ver adelante
con más detalle. Ahorita vamos a ver lo que es la pendiente. Existe un cálculo de pendiente que se llama o que se realiza cuando se conocen dos puntos por los que pasa la gráfica. De manera que nosotros necesitamos dos puntos para conocer la pendiente de esta gráfica lineal. Y esos dos puntos los tenemos porque tenemos que en algún momento en el tiempo, hace 5 años, o sea menos 5 para x, x es el tiempo, en este caso t, lo representamos como t. Hace 5 años, o sea cuando t valía menos 5, hace 5 años, el valor y de la casa era 16.000, ese es un punto. Y en la fecha actual, en el tiempo actual, aquí olvidé cambiar el p por p sub 2. En el tiempo actual, p sub 2, el tiempo es 0 porque es la actualidad y el precio de la casa es 19.000. Ya tenemos un segundo punto. La ecuación para calcular la pendiente de una recta cuando se conocen dos puntos es la siguiente, que les muestro por aquí. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Esto que tenemos aquí es la pendiente. Sin embargo, yo lo sustituí directamente en una ecuación de la recta que se llama ecuación de la recta que pasa por dos puntos, donde tenemos que el punto 1 es y sub 1, más bien x sub 1, y sub 1, y el punto 2 es x sub 2, y sub 2. Con esta ecuación que tenemos aquí, simplemente vamos a revisar quién es quién en nuestro ejercicio y vamos a sustituir los valores. Una vez que hayan sustituido los valores, van a tener lo siguiente. Vean que el valor de y sub 1 es el valor de la casa en el primer punto, en y sub 1. Y el x sub 1, el tiempo en el punto 1, menos 5. Y aquí tenemos el valor de la casa actualmente, serían 19.000, menos el valor de la casa hace 5 años, dividido entre el tiempo actual, 0, porque es la actualidad, menos el tiempo hace 5 años, menos 5. Entonces, realizan entonces este cálculo y van a obtener que la gráfica es la siguiente. El 600 multiplica por t más 5, así que tendríamos 600t más 3000. Vamos a despejar el valor de y, de manera que el menos 16.000, por ser negativo, al moverlo al miembro derecho de la ecuación pasa a sumar. Así que tendríamos 3000 más 16.000 igual a 19.000. Y la respuesta sería el inciso A. Pasamos al ejercicio 7. Este ejercicio tiene un error en el planteamiento. Según la fórmula, según la ecuación que nos dan, no tendría solución. Ninguna de estas sería su solución. Y de hecho la interpretación sería, no tendría lógica. Ya vamos a verlo de las dos maneras. Dice que un objeto se lanza verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio, con velocidad inicial de 144 metros por segundo. Su distancia, que es una función s de t, esto quiere decir que es una función que depende del tiempo, en metros sobre el piso a los t segundos de ser lanzado, está dada por, y nos dan una ecuación que nos dice que esta ecuación nos permite calcular la distancia en cualquier momento t. La altura máxima sobre el piso y la altura del edificio son respectivamente, en primer lugar para la altura del edificio, ¿verdad? Vamos a imaginar un poco de lo que sucede. Aquí tenemos un edificio, aquí hay una persona, este edificio tiene cierta altura y esta persona lanza un objeto hacia arriba. ¿En qué momento la lanzó? La lanzó en el segundo 0. Por lo tanto, vamos a utilizar la función que se nos da para calcular la posición o la altura en el instante 0, cuando no había lanzado la pelota. En ese momento entonces tendríamos que el tiempo es 0, sustituimos este tiempo en la ecuación que se nos da y obtenemos que la distancia actual en el momento 0 es 100. Y en el momento 0, cuando todavía no hemos lanzado el objeto, lo que tendríamos nada más como altura sería la altura del edificio.
Así que estos 100 son la altura del edificio. En esta parte del cálculo no hay ningún problema. El problema sería en la siguiente parte. En la siguiente parte resulta que, y esto viene de física, movimiento vertical o tiro vertical. La ecuación de la distancia para los tiros verticales está definido de esta manera, donde y se refiere a la posición vertical es y. Y sub 0 sería la posición vertical inicial. Luego tenemos un componente que es la velocidad inicial multiplicada por el tiempo. Esto es la distancia que se corre verticalmente, suponiendo que nada se opone al movimiento vertical, lo cual es falso, porque cuando tiramos un objeto hacia arriba, la gravedad se opone a este movimiento, al movimiento vertical. Nosotros tenemos el edificio, tiramos aquí algo y él parte con una velocidad inicial, pero va reduciéndose la velocidad debido a la gravedad que la va frenando y luego la obliga a caer. Entonces esta parte es el recorrido suponiendo que no hubiera gravedad. Este es el recorrido. Y esta parte de aquí es lo que se le resta del recorrido debido a la gravedad. Entonces vamos a identificar en la ecuación que ellos nos dan cada uno de estos componentes. Vean que el y sub 0, que es la posición inicial, no posee variable t, por lo tanto es el término independiente. En este caso sería 100. Así que vamos identificando. La posición inicial es 100, según la ecuación que nos dan. Luego tenemos que v sub 0 multiplicado por el tiempo es 144t, porque la velocidad inicial es 144, v sub 0 144. Y el componente cuadrático, que sería menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, dice que es 6 por el tiempo al cuadrado. De este último podemos realizar un despeje para determinar lo siguiente, ¿verdad? Podemos simplificar el t al cuadrado y nos queda que menos un medio de la gravedad es igual a 6. Despejamos la gravedad y obtenemos que la gravedad es menos 12. De ahí nos damos cuenta de un error, al menos si lo planteamos sobre que esto se lleva a cabo en el planeta Tierra. La gravedad en el planeta Tierra es de alrededor de 9.8 y según el ejercicio, según la ecuación que nos dan, la gravedad sería de menos 12. Este sería entonces un error. Y si lo calculáramos utilizando esta gravedad, debemos saber que la velocidad de un objeto que se lanza verticalmente tiene la siguiente fórmula, que es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Aquí me detengo a explicarle otra cosa. Nosotros estamos en un edificio y se nos pide la altura máxima sobre el piso y la altura del edificio. La altura máxima sobre el piso sería que la persona lanza el objeto y el objeto se va deteniendo hasta que llega por aquí un punto en que la velocidad se hace 0. En ese momento se alcanzó la altura máxima, que es la altura del edificio más la altura recorrida por el lanzamiento. La clave está en que cuando se llega a la altura máxima, el objeto se detiene y empieza a caer. Entonces, como el objeto se detiene, quiere decir que la velocidad final en ese momento es 0. Así que conocemos la velocidad final, que es 0, conocemos la velocidad inicial, 144, y conocemos la aceleración, que según lo que nos da el ejercicio es menos 12. La aceleración en el caso de este ejercicio es la gravedad, que es negativa. ¿Negativa por qué? Porque se opone al movimiento. Cuando lanzan algo hacia arriba, la gravedad es negativa, porque se opone al movimiento. La gravedad hace que se jalen hacia abajo. Cuando el movimiento es una caída vertical, la gravedad es positiva, porque hace que se incremente la velocidad y no que disminuya. Teniendo todo esto en mente, entonces vamos a sustituir los valores. La velocidad final les mencionaba que era 0.
y vamos a despejar el valor del tiempo. El 144 pasa a restar negativo y el 12 luego pasa a dividir, de manera que decimos aquí que el tiempo para que se alcance la altura máxima es de menos 12. Aquí nos damos cuenta que hay un error de lógica porque estamos hablando de un tiempo negativo, o sea que la altura máxima se alcanzó antes de que se lanzara el objeto, lo cual es lógicamente imposible. Sin embargo, luego me mencionaba alguien que el ejercicio tiene un error y que la ecuación en realidad tiene la forma menos 16t al cuadrado más 144t más 100. Volvemos a aplicar lo de identificar cada componente de esta ecuación y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que el componente menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado vale menos 16 por el tiempo al cuadrado. De aquí podemos simplificar el tiempo, el t al cuadrado, y despejar el valor de la gravedad, dándonos cuenta que la gravedad es 32, lo cual es cierto, ya que usualmente en algunos libros de física los cálculos en los ejercicios de física los realizan utilizando la gravedad con la unidad de medida de pies, en pies por segundos al cuadrado. En algunos libros se utiliza 9.8 metros por segundo cuadrado, pero en otros se utiliza 32 pies por segundo al cuadrado. Entonces, ahora que conocemos la gravedad, volvemos a aplicar lo de la velocidad final. Tendríamos que la velocidad final es igual a 0 y vamos a despejar. Vamos a tener menos 144 entre menos 32. Aquí hay algo que lo escribí de manera errónea. Recuerden que la gravedad es negativa en el movimiento vertical ascendente. Entonces más por menos 32, aquí nos queda en menos 32. Y luego tendríamos este 144 pasa a negativo como menos 144. Y para despejar t, el menos 32 pasa a dividir aquí como menos 32. Menos entre menos nos va a dar más, por lo tanto, y 144 entre 32 nos va a dar 4.5. Por lo tanto, el tiempo que le toma al objeto alcanzar la altura máxima luego del tiro es de 4.5 segundos. Ahora, como lo que yo necesito es conocer cuál es la altura, sustituyo el valor de 4.5 segundos, que es el tiempo que tomó llegar a la altura máxima, lo sustituyo en la ecuación de la posición del objeto y así puedo obtener cuál fue esa altura máxima. Sustituyen, realizan los cálculos y obtienen que la altura que se alcanzó fue de 424 metros. Por lo tanto, la respuesta sería el inciso C. Vean que el inciso D posee los mismos valores. Sin embargo, en el enunciado tenemos la altura máxima sobre el piso y la altura del edificio respectivamente. O sea que primero mencionemos la altura máxima sobre el piso, que son los 424, y luego la altura del edificio, que son 100. Vamos a pasar al ejercicio número 9 porque recuerden que el ejercicio 8 es repetido de la guía anterior. En el ejercicio 9 nos encontramos con un nuevo problema en el que debemos determinar una función lineal. Dice que una fábrica tiene costos fijos de 3.000 y costo de mano de obra y materiales $15 por lámpara. Encuentra la función de costo total del número de lámparas producidas. Si cada lámpara se vende a $25, la función de utilidad está dada por, y acá nos muestran 4 opciones. Vamos a empezar a interpretar lo que nos dice el enunciado. En primer lugar, explicándoles que cuando se plantean ejercicios donde se debe calcular utilidad teniendo en cuenta costos y teniendo en cuenta precios de venta, nos vamos a encontrar con dos tipos de costos. Tenemos el costo fijo, que en este caso nos dice que es 3.000,
Este es un costo que se paga independientemente de la producción, se podría decir. Es un valor fijo, como por ejemplo, si se está pagando alquiler de un local, independientemente de que se venda o no el producto que se vende en ese local, el costo se tiene que cubrir, por eso se le llama fijo. Y también tenemos lo que es un costo de mano de obra y materiales, el cual sí es variable, y este depende de la cantidad de lámparas que se produzcan. Dice que por cada lámpara se pagarán $15. Teniendo en cuenta en esto, vamos a plantear lo siguiente. Vamos a decir que X es el número de lámparas producidas. Y vamos a empezar a definir las funciones para el costo y las funciones para la utilidad. Piensen que la función de utilidad estará definida de la siguiente manera. La utilidad está definida como el ingreso total menos el costo total. Pueden ver que cada uno de estos tres elementos es una función que depende de X, es decir, que depende del número de lámparas. El ingreso total depende del número de lámparas porque mientras más lámparas se vendan o se produzcan, pues mayor ingreso se tendrá. Y el costo total también es una función que depende del número de lámparas porque mientras más lámparas se producen, mayor va a ser la cantidad de mano de obra y de materiales requeridos. Para la función de utilidad simplemente tenemos que calcular que el ingreso total son los $25 multiplicados por la cantidad de lámparas. Mientras que para el costo total tenemos que cubrir los costos fijos, que son 3.000, y a esto agregarle los $15 que cuesta cada una de las lámparas, producir cada lámpara. Conociendo ahora estas dos ecuaciones, entonces podemos pasar a sustituir en la ecuación que tenemos de utilidad, quedándonos de esta forma. Ahora vamos a reducir términos semejantes. Vean que este menos va a afectar lo que está dentro del paréntesis, de manera que nos quedaría menos 3.000 menos 15x, y 25x menos 15x nos queda como 10x, por lo que la respuesta sería el inciso A. Pasamos al ejercicio 10. Tenemos un problema aquí que nos dice que un incendio en un campo abierto seco se propaga en forma circular. Si el radio de este círculo aumenta a una velocidad de 6 metros por minuto, exprese el área total incendiada en metros cuadrados como una función del tiempo t en minutos. Vamos a pensar en lo que va sucediendo con este ejercicio. Vamos a suponer que en un cierto tiempo nosotros tenemos aquí que el incendio se propaga en forma de círculo y tiene un radio. En un cierto tiempo inicial, t sub 0, tiene cierto radio. Después de un tiempo, este radio va a cambiar y el círculo va a ser un poco más grande. Ya tendríamos un r sub 2, un radio 2 y un tiempo sub 2. Y así sucesivamente, a través del tiempo, el radio va a ir incrementando. Les menciono esto para aclarar que en este caso el radio es también una función que depende del tiempo, porque está incrementando con el tiempo. De manera que vamos a plantear lo siguiente. Primero, el área de un círculo tiene como ecuación pi por el radio al cuadrado. Y por otro lado, el radio como función del tiempo es 6t. ¿Y por qué diríamos que 6t? Porque vean que por cada segundo que pasa, el tiempo se incrementa a un ritmo de cambio de 6 metros por minuto. De manera que si nosotros tenemos el tiempo 1, el radio, es decir, cuando pasó un minuto, tenemos 1 multiplicado por 6, el radio tiene 6 metros. Luego pasa otro minuto y estamos en el tiempo 2 y entonces tendríamos 12 metros porque se incrementó en 6. El radio que ya tenía se incrementó en 6, luego en un tiempo 3 minutos han pasado, le sumamos 6 a 12 y obtenemos 18 metros y así sucesivamente. Para cada segundo se va multiplicando por 6. Ese es el ritmo de cambio del radio del incendio. Voy a hacer una pausa para mencionarles otra cosa. Esto ya pensando, adelantándonos al tema de geometría analítica. La función radio respecto al tiempo es una función lineal. Vean bien que tiene la forma, vamos a colocarle f igual o f de x,
igual a m por x más b. Recuerden que esto en un ejercicio anterior les mencioné que es la ecuación de una recta llamada pendiente intercepto, porque nos muestra cuál es la pendiente de esta recta y nos muestra cuál es el intersecto con el eje y de esta recta. Solo que en este caso, en la función radio, el intercepto con el eje y es 0. Por eso que aquí es como que tengamos más 0. 6t más 0. Obviamente que t representa la variable x. Y la pendiente es m, es el coeficiente de x, 6. La pendiente es un ritmo de cambio. Les mencionaba por ahí en un comentario que expresa qué tanto incrementa una variable conforme se va incrementando otra. Para que quede más claro, nosotros vamos a dibujar aquí el plano cartesiano y vamos a suponer que tenemos una pendiente de 2 tercios. Una pendiente de 2 tercios. Esto quiere decir que nosotros subimos 2 unidades en y, en lo que avanzamos 3 unidades en x. De esta manera. Incrementamos 2 unidades en y, en lo que avanzamos 3 unidades en x. Eso significa esta pendiente 2 tercios. En el caso de este ejercicio, vamos a colocar la pendiente. La pendiente 6 es como que digamos 6 sobre 1. Esto quiere decir que cuando transcurren un segundo, la variable independiente de x, un segundo, o un minuto más bien, la variable dependiente incrementa en 6. Transcurre un segundo, transcurre o avanzamos 1 en el eje x e incrementamos 6 en el eje y. Si transcurre otro minuto en el eje x, volvemos a incrementar otro 6 en el eje y. A eso se refiere ritmo de cambio. La pendiente es un ritmo de cambio. Dejamos ahí esa aclaración, explicación y continuamos con el ejercicio. Ahora que conocemos la función del radio respecto al tiempo, vamos a sustituirla en la función del área. De manera que tendríamos que el área, como una función que depende del tiempo, es pi por el radio al cuadrado. Pero el radio es 6t. Así que tendríamos 6t al cuadrado, que es 36t al cuadrado. Por lo que la respuesta sería el inciso A. Pasamos al ejercicio 11. Se nos dice que 2 barcos parten de un puerto a la misma hora. Uno viaja al oeste con una velocidad de 17 millas por hora y el otro hacia el sur a 12 millas por hora. Si t es el tiempo en horas que ha transcurrido desde sus partidas, exprese la distancia entre los barcos como una función del tiempo. Este ejercicio es repetido de los exámenes propuestos modelo de la UNI, que es otra guía que he estado grabando. Pero de todas maneras vamos a resolverlo acá también. Y lo que hacemos es lo siguiente. Dice que un barco viaja al oeste a una velocidad de 17 millas por hora. Vamos a marcar aquí hacia el oeste. Y dice que otro viaja hacia el sur a 12 millas por hora. Se nos pide que encontremos esta distancia y que la expresemos como una función del tiempo. Tenemos que la distancia es la velocidad multiplicada por el tiempo. Así que para el primer barco tendríamos 17 millas por hora, 17 por t, ya que t representaría el tiempo en horas. 17t sería la distancia del primer barco. La distancia que ha recorrido el segundo barco sería distancia, velocidad por tiempo, 12 por t, 12 por el número de horas que hayan transcurrido. Vemos que se nos forma un triángulo rectángulo y lo que tenemos que determinar es la hipotenusa de este triángulo. Así que podemos utilizar el teorema de Pitágoras, que dice lo siguiente. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Los catetos son las distancias que han recorrido cada uno de los barcos, 17t y 12t respectivamente. Elevamos ambos al cuadrado y sumamos 17t al cuadrado
es 289t al cuadrado más 12t elevado al cuadrado, que es 144t al cuadrado. Son términos semejantes, podemos sumarlos y nos quedarían raíz cuadrada de 433 multiplicado por t al cuadrado. La t al cuadrado tiene raíz cuadrada exacta por estar elevado al cuadrado, por lo tanto podemos extraerla del radical, quedándonos que la respuesta es t multiplicada por raíz cuadrada de 433. Pueden ver entre las respuestas que ninguna coincide. Sin embargo, aquí, si se confían en eso, pueden cometer un error, ya que si calculan la raíz cuadrada de 433, obtienen 20.8087, que si lo redondean coincide con el inciso C. Por lo tanto, la respuesta sería inciso C. Pasamos al ejercicio número 12. Ejercicio también repetido de la guía de la UNI. Se desea construir un tanque de acero para almacenar gas propano. Su forma debe ser la de un cilindro circular, recto circular, de 10 metros de altura, con una semiesfera unida en cada extremo. Su radio R debe determinarse. Exprese el volumen V del tanque, medido en pies cúbicos en función de R. Vamos a plantear primero en una figura lo que el problema desea. Se va a construir un tanque como el que les muestro ahora. Un cilindro acostado y tiene media esfera en cada extremo. Obviamente que al tener dos medias esferas, lo que tenemos es una esfera. Y por lo tanto el volumen que vamos a encontrar es la suma de un cilindro de 10 metros de altura más el volumen de una esfera. Y en el caso de ambos tienen el mismo radio, el radio R. De manera que la función va a ser la siguiente. El volumen de este objeto, de este tanque, en términos de R o como función del radio, sería la suma del volumen del cilindro, que es pi r cuadrado por la altura, más el volumen de una esfera, que es 4/3 de pi por el radio al cubo. Conocemos la altura h, es 10, vamos a sustituirla, quedándonos de esta forma. Ahora podemos extraer factor común. Vean que es factor común pi r cuadrado, y también el 10 y el 4 tienen como factor común 2, de manera que extraemos 2 pi r cuadrado y nos queda agrupado 5 más 2/3 de r, por lo que la respuesta sería el inciso C. Pasamos al ejercicio 13. Este ejercicio tiene un error de escritura. Me supongo que es un error de escritura, o será que quisieron hacerlo de esta manera, porque dice que la expresión 4 al cubo es igual a 643, cuando en realidad 4 al cubo es 64. Por lo tanto, me imagino que es un error de escritura que luego lo transmitieron incluso a las respuestas, donde sigue apareciendo el 643. Dice que la expresión 4 al cubo igual a 64 escrita en su forma logarítmica es, para esto solamente necesitamos saber la definición de logaritmo. Vamos a plantear la función exponencial, que es a la x igual a y. Esta es la función exponencial, que es lo que nos da el ejercicio. La función logarítmica define lo siguiente. Dice que el logaritmo resulta ser, el logaritmo de una cantidad es igual al exponente al que hay que elevar la base para obtener dicha cantidad. Explicado aquí en cámara lenta ya con este texto que tenemos aquí, sería lo siguiente. El logaritmo de y en base a, lo que nos va a arrojar como respuesta es el exponente. Es el exponente al que hay que elevar a, es decir, tenemos a, x es el exponente al que hay que elevar a para que obtengamos y, que si vemos acá arriba es lo que tenemos en la forma exponencial. Así se transfiere de exponencial a logarítmica y viceversa, de logarítmica a exponencial. Así que simplemente vamos a sustituir los datos, vamos a fijarnos bien quién es la base en este caso es 4, quién es el exponente 3,
y quién es el resultado de la potencia, de la exponenciación. Y tendríamos que la respuesta es el inciso B. El ejercicio 14 involucra una colección de las propiedades de los logaritmos para que vayamos desarmando esta expresión hasta que queden separadas las letras X, Y, Z. Se va a aplicar logaritmo a esta expresión que encierro entre paréntesis. Vamos aplicando las propiedades entonces. Este ejercicio es también repetido de la guía de la uni. Tenemos lo siguiente: el logaritmo de una fracción. Cuando se encuentren con el logaritmo en base a de una fracción, por ejemplo x entre y, el desarrollo es el logaritmo en la misma base a del numerador menos el logaritmo del denominador b en la misma base a. De manera que aquí, como tenemos una fracción, este es el numerador y este es el denominador, entonces vamos a reescribirlo como una resta de logaritmos, donde el primer logaritmo es el del numerador menos el logaritmo del denominador. Llevamos una propiedad. La siguiente propiedad es logaritmo de un producto. En el caso del logaritmo de la división o de una fracción, el resultado es una resta de logaritmos. En el caso del logaritmo de un producto, aquí tenemos raíz de x multiplicado por z al cuadrado. El logaritmo de un producto resulta ser la suma de los logaritmos de las cantidades que se están multiplicando, quedándonos de esta forma: el logaritmo en base a de la raíz de x más el logaritmo en base a de z al cuadrado, la suma de los logaritmos de las cantidades que se están multiplicando. Luego de eso vamos a aplicar otra propiedad del logaritmo de una potencia, de una cantidad que tiene exponente, que nos dice que el exponente pasa a multiplicar al logaritmo, es decir, es como que baja a multiplicar delante del logaritmo. Antes de eso, la raíz cuadrada de x puede representarse como un exponente fraccionario un medio. Y ahora que los tres son exponentes, sí que aplicamos la propiedad del logaritmo de una potencia, quedándonos de esta forma. Que si lo ordenamos, nos quedaría como respuesta el inciso B. Pasamos al ejercicio 15. Este ejercicio se trata de despeje de una ecuación. Nos dan una ecuación que dice que representa la cantidad de radio puro Q que queda después de t años. Esta es la ecuación. Y lo que se nos dice es el tiempo t expresado en términos de logaritmo en base 2. Vean que el tiempo, lo tenemos por aquí t, está como exponente de 2. Siempre que vayan a despejar alguna ecuación y la variable que vayan a despejar se encuentre como exponente, el único método para despejarlo va a ser utilizando logaritmo. Así que utilizando las propiedades de los logaritmos vamos a despejar t. Primero que todo vamos a aplicar logaritmo a ambos miembros de la ecuación. Recuerden que la ecuación tiene un miembro izquierdo y un miembro derecho. Cuando se dice aplicar logaritmo a ambos miembros, obviamente aplicamos logaritmo acá, miembro izquierdo, e igual para el miembro derecho. Nos dice que les interesa en términos de logaritmo en base 2. Así que vamos a utilizar logaritmo con base 2. Ese sería el primer paso y nos quedaría de esta forma. Ahora vamos a continuar con otras propiedades. Aquí tenemos Q sub 0 multiplicado por 2 elevado a la menos t sobre 1600. Tenemos el logaritmo en base 2 de un producto de estas dos cantidades. Y recuerden que el logaritmo de un producto puede representarse como el logaritmo o la suma de los logaritmos de las cantidades que se están multiplicando, en este caso de Q sub 0 y de 2 elevado a la menos t sobre 1600. Otra propiedad ahora, tenemos el logaritmo en base 2 de 2 elevado a la menos t sobre 1600. Es decir, esto es un exponente. Podemos aplicar la propiedad de los logaritmos, que es la
podemos aplicar la propiedad de potencia del logaritmo de una potencia, que nos diría que este exponente pasa a multiplicar al frente del logaritmo, quedándonos ahora de esta forma. Una nueva propiedad sería logaritmo de la misma base. Tenemos el logaritmo en base 2. Queremos saber el logaritmo de 2 en base 2. El logaritmo de la misma base es 1. Porque recuerden que el logaritmo lo que nos da como resultado es el exponente al que hay que elevar la base. Así que si elevamos la base 2 a la 1, obtenemos 2. De manera que ahora se nos simplifica de esta manera. Vean que aquí el logaritmo en base 2 de q sub 0, que es positivo en el miembro derecho, lo he movido al miembro izquierdo, por lo que ha pasado a restar. Y en el miembro derecho solamente me ha quedado menos t sobre 1600. Este 1600 que está dividiendo en el miembro derecho, al moverlo al miembro izquierdo, va a pasar a multiplicar. O si lo decimos de otra manera, podemos multiplicar toda la ecuación por 1600 para deshacernos de ese denominador. De manera que este 1600 va a multiplicar por esta cantidad, luego va a multiplicar por esta cantidad, finalmente va a multiplicar por esta fracción, pero en esta etapa se anularía con el 1600 del denominador y solamente nos quedaría menos t, quedándonos de esta forma. Estamos despejando t. Vemos que tenemos menos t en el miembro derecho, así que para que nos quede como t positiva simplemente multiplicamos por menos 1 toda la ecuación y tendríamos menos 1 por esta cantidad, luego por esta y finalmente por menos t, quedándonos de esta forma. Y ya tendríamos despejado lo que es t. La respuesta sería el inciso D, según como nos ha quedado a nosotros en el despeje. Pero si observamos el inciso A, van a darse cuenta que es la misma respuesta, solo que están ordenados de otra manera. Por lo tanto, también sería una respuesta correcta. Pasamos al ejercicio 16. Nuevamente se trata de despejar. Nos dan una ecuación, dice el número n de bacterias en un cierto cultivo en un tiempo t. Está dado por n igual a 10 a la 4 por 3 a la t. Nos piden que determinemos el tiempo t en función de n, utilizando logaritmo de base 3. Así que vamos nuevamente a despejar t utilizando logaritmo, esta vez de base 3. Aplicamos logaritmo a ambos miembros de la ecuación, quedándonos de esta forma. Y en el miembro derecho ya podemos ver que tenemos el logaritmo de un producto. Está multiplicándose 10 a la 4 por 3 a la t. Así que eso se puede reescribir como la suma del logaritmo de 10 a la 4 más el logaritmo de 3 a la t. Todo trabajado con base 3, logaritmo en base 3, porque así el ejercicio nos lo pide. Podemos ahora aplicar en el miembro derecho el logaritmo de una potencia. Tenemos 10 a la 4, ese 4 pasaría a multiplicar al frente del logaritmo y lo mismo en 3 a la t. El exponente t pasaría a multiplicar al frente, quedándonos de esta forma. Aquí podemos darnos cuenta que tenemos el logaritmo de 3 en base 3, es decir, logaritmo de la misma base. Que recuerden que esto es igual a 1, así que solamente nos quedaría t. Y por otro lado aquí tenemos el logaritmo en base 3 de 10 multiplicado por 4. Como estamos despejando t, este término puede pasar al miembro izquierdo de la ecuación, quedándonos ahora de esta forma. Y ya tendríamos aquí despejado el valor de t. La respuesta sería el inciso A. Pasamos al ejercicio 17. El ejercicio 17 trata de determinar el coseno del ángulo que se forman entre dos tangentes a una circunferencia. Dice que estas tangentes están trazadas o que pasan por los extremos de una cuerda de 15 metros de longitud. Este ejercicio es de los más interesantes de lo que llevo de la guía, de esta sección de trigonometría y de funciones. Interesante por la necesidad de dibujar el gráfico, de dibujar lo que nos plantea el problema y por cómo hay que ir aplicando las propiedades trigonométricas o las identidades trigonométricas para resolverlo. Lo primero es entonces graficar. Vamos a trazar aquí el círculo, la circunferencia,
y se nos dice que hay una cuerda de 15 metros. Una cuerda es una línea que corta a la circunferencia en dos puntos, como lo que le muestro ahora. Corta la circunferencia en 2 puntos. Y se nos dice que por los extremos de esta cuerda pasan unas líneas que son tangentes, como las que les muestro ahora. Vamos a dibujar también como apoyo el radio de la circunferencia, y también debe dibujarse como apoyo una línea que una el punto de partida de estas líneas tangentes con el centro de la circunferencia, quedándonos esta figura. Y simplemente luego señalar las medidas, pero también tenemos que señalar qué es lo que nos pide el ejercicio. El ejercicio nos pide que determinemos el ángulo, el coseno del ángulo que se forma entre las dos líneas tangentes. Este ángulo nos pide. Vamos a llamar a la mitad de este ángulo teta. Por lo tanto, aquí también tenemos teta, porque es la otra mitad. Vamos a marcar la medida del radio, que son 10 metros. Y debido a que esta línea que va desde el centro de la circunferencia al centro de las tangentes divide en dos partes iguales a la cuerda, entonces cada una de estas partes mediría 7.5 metros. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a empezar a aplicar propiedades de trigonometría y conocimientos de triángulo rectángulo para resolver el ejercicio. Lo primero es que vamos a considerar que este ángulo se llama alfa. Vamos a notar lo siguiente. Este triángulo que tenemos por aquí es un triángulo rectángulo, ya que la cuerda es perpendicular a la línea que une el centro de la circunferencia con el punto de partida de las rectas tangentes. Aquí se nos forma un ángulo de 90 grados. Tenemos el ángulo alfa y vamos a llamar a este otro ángulo como beta. Aquí les recuerdo lo primero. Ángulos complementarios. Ángulos complementarios son aquellos que cuando se suman nos dan 90 grados. Alfa y beta son complementarios porque suman 90 grados. ¿Cómo se sabe eso? Porque en todo triángulo la suma de sus ángulos internos es 180. Si aquí nosotros tenemos un ángulo de 90 grados, nos hace falta para 180 otros 90 grados. Y esos 90 grados entonces estarían compuestos por el valor de beta y el valor de alfa. Por lo tanto, como les dije antes, alfa y beta son complementarios. Vamos a seguir aplicando esto que les acabo de mencionar de los complementarios, teniendo en cuenta ahora lo siguiente. Esta línea que tenemos aquí es un radio de la circunferencia. Y se nos dice que, o se conoce que, una recta tangente a una circunferencia es perpendicular al radio en el punto de tangencia. El punto de tangencia es el punto donde la recta tangente toca a la circunferencia. Así que en este punto, el radio y la tangente forman un ángulo de 90 grados porque son perpendiculares. Como aquí se nos forma un ángulo de 90 grados, vamos a ver lo siguiente. Este ángulo de 90 grados estaría formado por beta y por un valor más. Recuerden que beta y alfa son complementarios. Por lo tanto, si aquí tenemos beta, esto que tenemos aquí debe de ser alfa, porque alfa es el complementario de beta. Así que aquí tendríamos alfa. Nos vamos a trasladar ahora al siguiente triángulo. Tenemos este otro triángulo, donde este ángulo que tenemos aquí es de 90 grados. Si este ángulo mide 90 grados y aquí tenemos alfa, lo que nos hace falta para completar los otros 90 grados sería beta. Aquí tenemos 90, aquí tenemos alfa. Alfa y beta son complementarios, suman 90 grados. Así que este ángulo sería beta. Y con esto llegamos a la conclusión de que teta es igual a beta. ¿Qué es lo que necesitamos encontrar en el ejercicio? El coseno de 2 beta. Porque beta es igual a teta. Aquí tendríamos beta. Aquí tendríamos beta. Lo que necesitamos es el coseno de este ángulo, que sería 2 veces teta.
o 2 veces beta, que son iguales. Bueno, planteando esto vamos a determinar un valor para el coseno de beta, que es lo que podemos hacer ahora mismo. Aquí tenemos el ángulo beta y el coseno de este ángulo sería el cateto adyacente, que es 7.5, entre la hipotenusa, que es 10. Y ya tendríamos esto. De aquí podríamos determinar el valor del coseno de beta e incluso el valor del ángulo beta, pero no es necesario hacerlo, sino que ahora vamos a citar una identidad trigonométrica, el coseno del ángulo doble, que dice que es el coseno al cuadrado de beta menos el seno cuadrado de beta. Partiendo de aquí vamos a citar otra identidad trigonométrica. Aquí tenemos seno al cuadrado de beta. Y hay una identidad trigonométrica que dice que el seno al cuadrado de beta sería igual a 1 menos el coseno al cuadrado de beta, que es lo que sustituimos ahora. Este menos que tenemos aquí antes del paréntesis va a afectar todo lo que está dentro del paréntesis. Sería menos por 1 y luego menos por menos coseno al cuadrado de beta. De manera que nos quedaría de esta manera. El ejercicio nos pide que encontremos el valor del coseno de 2 beta. Y aquí tenemos el coseno al cuadrado de beta. Conocemos que coseno de beta vale esto. Por lo tanto, coseno al cuadrado de beta sería simplemente elevar este valor al cuadrado, quedándonos de esta forma. Elevan al cuadrado, realizan las operaciones y van a obtener lo siguiente: 1.125 menos 1. Se restan y nos quedan que el coseno de 2 beta es 0.125, que si lo convertimos a fracción es 1/8. Por lo tanto, la respuesta sería el inciso D. Este ejercicio puede realizarse de otras maneras, no es la única manera de resolver, sino que podrían perfectamente haberse encontrado, por ejemplo, el valor de beta y el valor de alfa, o el valor de alfa. Se pudo haber encontrado el valor de alfa, aquí tendríamos alfa también. Como estas dos líneas tangentes son iguales, se nos formaría aquí un triángulo isósceles con este ángulo que es 2 teta. Podrían aplicar ahí la ecuación del coseno para resolución de triángulos y de ahí despejar o determinar el coseno de este ángulo. Sería otra manera de realizarlo, pero creo que es un poco más extensa. Pasamos al ejercicio 18. Este ejercicio 18 es un ejercicio que ya ha aparecido en varias guías de la UNAM de años anteriores, aunque creo que el año pasado no apareció. Vamos a pasar directamente al gráfico. Tenemos aquí un triángulo rectángulo que representa lo siguiente. El ejercicio nos pide que encontremos la altura de un árbol, teniendo en cuenta lo siguiente. Esta es la altura, vamos a marcarla. Y se nos dice que desde un punto del suelo se observa su copa bajo un ángulo de elevación de 45 grados. Y desde un punto 15 metros más cerca a un ángulo de 60 grados. Así que vamos a trazar estos dos puntos de vista. Tendríamos que desde un punto primero se ve a 45 grados. Y si nos acercamos 15 metros, esta distancia nos acercamos 15 metros, se ve desde un ángulo o con un ángulo de 60 grados la copa del árbol. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a encontrar la altura. Vamos a llamar a esta parte desconocida del terreno X, esta distancia desconocida X. Y vamos a empezar a utilizar razones trigonométricas para crear ecuaciones que nos permiten encontrar la altura. La primera ecuación que vamos a tener es la de la tangente de 45 grados. La tangente se dice que es el cateto opuesto, en este caso el opuesto a 45, sería h, dividido entre el cateto adyacente. El adyacente al ángulo de 45 sería esta distancia. Por eso esta ecuación. Y vamos a trazar o vamos a determinar otra ecuación utilizando la tangente. Ahora la tangente de 60, que sería el cateto opuesto, el opuesto a 60 es h, entre el cateto adyacente, que sería simplemente x, quedándonos de esta forma. Vamos de aquí a sustituir los valores de estas razones trigonométricas. La tangente de 45 grados es 1,
Esto lo tienen que saber de memoria para el examen. Y la tangente de 60 es igual a la raíz de 3. Voy a despejar ahora el valor de x para ambos casos y luego les explico cómo podrían aprenderse más rápido estos valores de los ángulos notables. Entonces, en el caso de la tangente de 45, que es 1, nos quedaría de esta forma. Y en el otro caso tendríamos raíz de 3 igual a h entre x. Vamos a despejar la x. El x más 15 que está dividiendo pasaría a multiplicar y nos quedaría así. Y ahora, como vamos a despejar la x, el más 15 pasa al miembro derecho a restar, quedándonos de esta forma. Y por la otra ecuación tenemos una x dividiendo, pasaríamos a multiplicar. Y el raíz de 3 que estaba multiplicando pasa a dividir, quedándonos ya despejada la x. Vamos a hacer la pausa para mencionar acerca de los ángulos notables. Yo tengo unos videos acerca de el valor de las razones trigonométricas en ángulos notables. Si quieren repasarlos de ahí, pueden perfectamente ir a verlo. Yo lo único que hago, no me los aprendo todos de memoria, es lo siguiente. Yo solamente me aprendí que el seno de 30 grados es un medio. Solamente me aprendí eso y de ahí puedo saber lo siguiente. Como esto es un medio, el complementario, que es el coseno de 30, es igual a la raíz de 3 entre 2. Eso en el ángulo de 30 grados. Si pasamos al ángulo de 60 grados, los valores se invierten. De manera que el seno de 60 es igual a lo que vale el coseno de 30, que serían raíz de 3 sobre 2. Y el coseno de 60 vale lo que vale el seno de 30, que sería un medio. Simplemente con haberme aprendido esto y sabiendo que son complementarios, pues llegué a saberlos de esta manera. Ahora la tangente. La tangente es el seno entre el coseno. Así que si ustedes quisieran saber la tangente de 60 grados, tendrían raíz de 3 entre 2 entre un medio. Una división de fracciones, que sería la fracción numerador, raíz de 3 sobre 2, multiplicado por la inversa de la fracción denominador, 2 entre 1. Simplifican el 2 con el 2 y obtienen raíz de 3. Que es lo que tenemos por aquí. Volvemos al ejercicio entonces. En este punto tenemos que decir lo siguiente. La x es la misma para ambas ecuaciones, así que x es igual a x. Igualamos los valores de x, un valor es h menos 15 y el otro es h sobre raíz de 3. Vamos a multiplicar toda la ecuación por raíz de 3 y nos va a quedar de esta forma. Ahora vamos a mover la h al miembro izquierdo de la ecuación para agruparla. Tomamos factor común h en el miembro izquierdo y nos va a quedar así. Ahora, como estamos despejando el valor de h, el raíz de 3 menos 1 que está multiplicando con la h va a pasar a dividir al 15 raíz de 3. Este sería el valor exacto de la altura. Pueden calcularlo en la calculadora y obtienen que la altura sería 35.49 metros. Podemos pasar al ejercicio 19. El ejercicio 19 trata de combinación de funciones. Es cuando como parámetro de una función ponemos otra función. Se nos pide que encontremos el valor de g evaluado en f de 2. En las guías de la uni, en los exámenes propuestos de la uni, he explicado varios de estos, pueden ir a revisarlos también para que tengan más experiencia con estos ejercicios. Realmente lo que se hace no es distinto que cuando se les pide evaluar una función en algún valor. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Por ejemplo, tengamos una función que se llama f de x y f de x es la raíz de x. Y vamos a poner otra función que se llama g de x y vamos a colocar que g de x es x al cuadrado menos 3. Esto lo estoy inventando, son solamente ejemplos. Y vamos a crear dos combinaciones de funciones, f con g y g con f.
f con g de x quiere decir que en la función f como parámetro colocamos la función g, f con g de x. ¿Qué es lo que se hace? Prácticamente lo mismo que cuando vamos a evaluar una función en algún valor. En este caso, el valor en el que vamos a evaluar f es lo que valga g. ¿Cuánto vale g? X al cuadrado menos 3. La función f, ¿cuál es? Raíz cuadrada de x. X es el argumento de f. Y en este momento, el argumento de f es la función g de x. Es decir, esto. Este es el argumento, g de x. Así que en lugar de x colocamos su valor, que en este caso sería x al cuadrado menos 3. Así que f con g de x sería la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 3. Y ahora vamos a ver una combinación de g con f de x. Tendríamos g evaluado en f de x. ¿Cuánto vale g de x? X al cuadrado menos 3. Vean cómo se hace. Aquí entre paréntesis es el valor x al cuadrado. Recuerden que x, vean aquí, x es el argumento de la función g. Y en este momento ese argumento es f de x. Así que en el lugar donde iba x, colocamos el valor de f de x, que es raíz de x. Y luego menos 3. ¿Qué tenemos aquí? Esto es x al cuadrado y esto 3, tal y como lo tenemos en g de x. La raíz cuadrada elevado al cuadrado se simplificaría y nos quedaría que g con f de x es x menos 3. Esa sería la combinación. En el caso de este ejercicio es incluso más fácil, ya que aquí se nos da que lo evaluemos en un valor. Podemos encontrar primero cuál es el valor de f evaluado en 2. Quedándonos de esta forma. F evaluado en 2 sería que sustituyamos el valor de 2 en la función f. Tendríamos 2 más 1 que es igual a 3. Y luego se nos pide g evaluado en f de 2. Pero f de evaluado en 2 vale 3. Así que tendríamos g evaluado en f de 2 igual a g evaluado en 3. Que sería sustituir el valor de 3 en la función g de x. Quedándonos 3 al cuadrado, que sería 9. Pasamos al ejercicio 20. Este ejercicio es una oportunidad de poner a prueba lo que les mencionaba en los primeros ejercicios de esta sección. Puro conocimiento teórico. Porque vamos a ver lo siguiente. Se nos da una función f de x, la que tenemos aquí, y se nos da 3 enunciados. Tenemos 1, 2, 3 enunciados. Y tenemos que indicar ¿cuál de ellos son ciertos? Vamos a ir descartando. El primero dice que es cóncava hacia abajo, es decir, que tiene esta forma. Seguramente por lo que han venido aprendiendo ya saben que esta es una parábola, porque es un polinomio de grado 2. Las parábolas tienen esta forma. Pero recuerden cuándo es que la parábola abre hacia abajo y cuándo abre hacia arriba. Abre hacia abajo en dependencia del signo del x al cuadrado. Si es positivo, va a abrir hacia arriba y no es cóncava hacia abajo. Se llama cóncava hacia arriba o convexa, función convexa. Por lo tanto, este primer enunciado ya lo podemos descartar. Dice que interseca al eje x en un solo punto. Para saber los intersectos de una función con el eje x, hay que tener en cuenta que cuando se intercepta el eje x, el valor de y es 0. Y recuerden que f de x es y, así que esto es y. Y cuando se intercepta al eje x, esto vale 0. Así que tendríamos que 0 es igual a x al cuadrado menos 3x más 2. Y vamos a resolver esta ecuación, que se trataría de encontrar dos valores que, aquí tenemos más por menos, menos, menos por más, menos. Aquí tendríamos la variable x, aquí también. Como son signos iguales, tendríamos que encontrar dos valores que sumados nos den a menos 3 y que multiplicados nos den a 2 positivos. Y esos serían menos 2
por menos 1. Menos 2 por menos 1 nos da 2 positivo. Y menos 2 menos 1 nos da menos 3. Luego sería despejar el valor de x. Tendríamos x igual a 2. Y tendríamos x igual a 1. Es decir, dos valores de x. El segundo enunciado dice que intersecta el eje x en un solo punto. Pero ya pudimos ver que lo intersecta en dos. Por lo tanto, también lo vamos a descartar. Y el tercer punto dice que lo interseca al eje y exactamente en el punto 0,2. Para encontrar los intersectos con el eje y, hay que tener en cuenta que cuando se intersecta al eje y, recuerden que esto es y, el valor de x es 0. Si x es 0, entonces esto es 0 y menos 3 por x también es 0. De manera que y es igual a 2. Y se nos formaría un punto 0 para x, 2 para y, que es el punto que se nos cita aquí. Interseca al eje y exactamente en el punto 0,2. Por lo tanto sería el único enunciado correcto. Y la respuesta sería el inciso C. Hemos llegado al ejercicio 20 de esta sección. Y hasta aquí vamos a llegar con este video. Lo espero en el siguiente.